Me llamo Lidia Martín y te doy la bienvenida a tu podcast, El mundo con otros ojos. Como sabes, soy psicóloga, atiendo a personas desde hace más de 20 años y me he especializado en crear contenido que ayude a, por una parte, entender de manera simplificada muchos conceptos de psicología que pueden hacernos la vida más fácil, pero por otro lado, a explicar esas cuestiones desde un punto de vista renovado y distinto. Una de las razones es ese esfuerzo por transformar en fácil lo difícil. Me encanta contarte las cosas como me gustaría que me las explicaran a mí, con un lenguaje de la calle, nada técnico. Pero la otra es que, como cristiana declarada que sabes que soy, mi visión de estos temas explora frecuentemente las conexiones que hay entre esa disciplina del comportamiento que es la psicología y la fe cristiana. Así ayudo a muchos cristianos también a poder abordar los temas de salud mental de una forma que no choque con su cosmovisión, porque incluso cuando no hablo abiertamente de ellos, captarás que muchos contenidos están impregnados de esa manera particular en la que veo el mundo, y eso es lo que los hace tan distintos. Arrancamos temporada entonces con nuevos episodios y espero que en cualquier caso todos ellos te ayuden a enfocar estos asuntos que vamos a tratar de manera práctica y distinta para tener vidas más plenas, con menos dificultad. La pregunta es directa, ¿me acompañas? Porque empezamos justo ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 68 de El mundo con otros ojos. ¿Hacer que pase o dejar que pase? Te lo pregunto de otra manera. ¿Dejamos que las cosas sucedan sin más o seremos intencionales en hacer algo al respecto? De esto quiero hablar contigo en una época como esta de inicio y arranque de curso, de temporada, de año. Míralo como quieras, pero un contexto en el que sin duda tenemos que estar tomando decisiones. Lo hacemos constantemente y nos encontramos a lo largo de nuestros días con un montón de cosas que simplemente podemos dejar que sucedan, o por el contrario podemos empezar a tomar las riendas, al menos a una cierta medida, ahora hablaremos un poco más de eso, y hacer lo que sí tenemos en nuestra mano hacer. Creo que me conoces ya lo suficiente como para saber que no soy precisamente de las que voy lanzando cantos de estos que se oyen ahora alrededor, de pensamiento positivo, de evoca lo que quieres y así lo vas a conseguir, y cosas de este estilo que creo que están muy alejadas del pensamiento racional verdaderamente, ¿no? Y de pensar que si tú quieres controlar algo, simplemente pues puedes controlarlo. Creo que no es así. Cuantísimas cosas vemos, ¿no?, a diario que están muy alejadas de nuestro control. No es hacia ahí hacia donde quiero ir, pero sí que es cierto que muchas veces, y creo que en esto estarás de acuerdo conmigo, a veces queremos cambios y tenemos ciertas posibilidades en nuestra mano para poder movernos en esa dirección. No tenemos la garantía de poderlo conseguir como nos gustaría, pero sí podemos movernos en esa dirección, y sin embargo, más bien adoptamos una actitud bastante pasiva, me atrevo a decir, esperando una especie de alineación de planetas que dé lugar a que las cosas simplemente sucedan, y entonces, en vez de tomar decisiones, ser intencionales, aplicarlo a los muchos ámbitos a los que esto podría ser aplicado, más en aquellos en los que uno quiere cambios, pues resulta que nada, simplemente nos dejamos llevar. Y creo que incluso, si me apuras, a los cristianos nos pasa esto muchas veces, ¿no? Desde una mala comprensión de lo que significa, no, bueno, pues desde la fe voy a dejar que Dios intervenga, y nos agarramos a esa frase, ¿no?, de estad quietos y ved que yo soy Dios, como si eso fuera el parapeto para no hacer lo que tenemos que hacer. Cuando Dios nos llama una y otra vez a que nos ocupemos, a que hagamos cosas con lo que tenemos en la mano, ¿no? Y nos pregunta una y otra vez: ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué vas a hacer? Mueve ficha, ocúpate. Todas estas cosas entonces nos llevan a una conclusión con la que vamos a arrancar. Te voy a proponer una nueva visión sobre este asunto y luego voy a intentar desarrollarlo, como sabes que suelo hacer, con diferentes ejemplos en esta línea. Mi conclusión para ti en este episodio es muy clara. Si no eres intencional en las cosas que sí puedes hacer, no en las que no puedes, pero en las que sí puedes, es mucho más improbable entonces que las cosas sucedan, que sucedan en tiempos prontos, o que sucedan incluso pues acertando como te gustaría que sucedieran. Vas a tener que dejarte un poquito llevar por las circunstancias y vas a estar sintiendo un poco como que estás vendido ante esas circunstancias, como casi cruzando los dedos, que harían muchos, esperando que simplemente las cosas se den. Cuando implican además a otras personas,
y no depende de ti. Claro, no depende de ti en una medida, pero sí que tienes la posibilidad de poder decirle a esa persona lo que necesitas, lo que quieres, qué cosas están sucediendo que necesitas que cambien. Si no hay esa intencionalidad, entonces esa es la conclusión, es mucho más improbable que suceda. Lo que quiero darte como una nueva visión es lo siguiente, y es, no confundas el que hacer lo que debes va a ser tampoco la garantía de que las cosas van a salir como tú quieres. Claro que no. De hecho, hay veces que no hacemos las cosas y como por arte de magia suceden, las menos de las veces debo decir, otras veces somos súper intencionales en hacer las cosas como deberíamos y las cosas no llegan a término como nos gustaría o en el tiempo que querríamos o no hemos acertado. De acuerdo, garantía 100% sabemos que no hay nada, pero no desprecies los aumentos claros de probabilidad que hay cuando haces las cosas como hay que hacerlas. Es decir, si tú quieres que un bolígrafo pase de izquierda a derecha y tienes la posibilidad de cogerlo y moverlo, ¿cuántas posibilidades hay de que ese bolígrafo cambie de sitio si tú no intervienes? Pues muy pocas, por no decir ninguna. ¿Es la garantía el que lo intentes mover, que puedas moverlo? Bueno, imagínate que ese bolígrafo estuviera pegado con superglue a la mesa. Bueno, pues intentarías, pero no lo podrías mover. Existe la posibilidad de que no lo confundas. Ahora, de que no lo consigas, perdón. Pero no confundas esa idea de garantía con no hay probabilidad. Las probabilidades son enormes en el momento que tú haces el gesto intencional de coger el bolígrafo y cambiarlo de sitio. Y algo en un ejemplo tan tonto aparentemente y tan básico como esto, si tú te das cuenta y lo empiezas a aplicar, a generalizar, como diríamos en psicología, a todos esos otros ámbitos de la vida en los que muchas veces no somos intencionales, te vas a dar cuenta de que esto puede afectar radicalmente a muchas de las cosas que estás viviendo con estrés, con ansiedad, con bajo estado de ánimo, esas cosas que quieres que cambien, pero que no estás haciendo nada verdaderamente por ser intencional y cambiar, ¿no? Y caes entonces, en definitiva, en un desánimo que podría ser de otra manera si hiciéramos lo que tenemos en nuestra mano hacer, lo que Dios nos permite hacer también. Lo contrario de ser intencional, fíjate, quédate con esto, es dejar que las cosas simplemente caigan por su propio peso. Y no digo que tengamos que convertirnos en gente hiperactiva, que tengamos que estar constantemente moviendo ficha, pues eso tampoco hay quien lo aguante, pero fíjate en las relaciones, por ejemplo, interpersonales, en tu trabajo, que a veces estás necesitando cambios, en tu propia casa, que necesitas que los que viven en casa te ayuden más, por ejemplo, o que se den determinadas circunstancias para poder hacer un determinado avance en la vida, o que el otro vea algo que tú necesitas que vea. Todas esas cosas que te gustaría que pasaran y no pasan, muchas veces no pasan porque no somos intencionales. Cuando intervenimos intencionalmente y no dejamos las cosas caer por su propio peso sin más, pasan dos cosas principalmente y son las que quiero desarrollarte de manera muy rápida. La primera de ellas es que aceleras el proceso. Es decir, si dejas que las cosas pasen, muchas veces pasan, pero pasan cuando quieren, pasan cuando pasan. Pueden tardar años en pasar, ahora te pondré algún ejemplo, pero cuando tú intervienes, aceleras ese proceso. La segunda parte que desarrollaremos también después es que no solamente vas a acelerar el proceso, sino que además vas a aumentar las posibilidades de acierto, sobre todo cuando tiene que ver con lo interpersonal, como veremos después. Deja que te ponga un ejemplo muy claro de esa primera cuestión, que es la de acelerar las cosas. Te hablo del ámbito, por ejemplo, de la educación. Cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos, y en realidad como vienen a cero, pues les enseñamos todo prácticamente, queremos enseñarles a leer, queremos enseñarles a escribir, les enseñamos a andar, les enseñamos lo que pueden y no pueden hacer, tú tienes dos opciones: hacer que las cosas caigan por su propio peso y que el niño lo aprenda todo pues sobre la marcha sin que nadie intervenga, ni tú tampoco, pero imagínate la cantidad de años que necesitaría un niño para aprender todas esas cosas si nadie se las explica. Y qué diferente es el proceso de aprendizaje, de desarrollo y de crecimiento intelectual, emocional, cognitivo de ese niño cuando sus padres, sus profesores, su entorno, los agentes educativos intervienen explicándole lo que debe saber, lo que debe pasar, le anticipan ciertas cosas. Claro que tiene que aprender por sus propios medios algunas de ellas, pero, por ejemplo, para eso están las normas. Con una norma, nosotros lo que hacemos es que antes de que pasen las cosas, nos adelantamos, le explicamos al niño qué es lo que queremos que pase
y le damos las posibilidades además de que acierte. Ya me estoy adelantando un poquito a lo que hablaremos después. Aceleramos entonces el proceso. Imagínate, por ejemplo, que quieres que tu hijo ordene el cuarto. Tú puedes dejar que lo ordene a su aire, dejar que las cosas pasen y pueden tardar años en pasar las cosas de la manera que a ti te gustaría que sucedan, o puede ser muy intencional desde el primer momento y decirle al niño de 3 años o de 4 años: mamá lo que quiere es que los juguetes estén dentro de la caja. Eso va a acelerar que el niño lo haga y además vas a acertar, porque el niño puede haber simplemente movido los juguetes de sitio y decirte que ya lo ha ordenado, pero eso tú sabes que no es lo que estás pretendiendo. Acelera entonces el proceso, no lo dejes pasar sin más y haz lo posible para que a través de esa intervención el niño lo entienda y por tanto acierte. ¿Quieres entonces, vamos a dejar el ejemplo de la educación y nos vamos a una relación interpersonal con adultos, por ejemplo? Imagínate que quieres que una amiga tuya, un amigo tuyo, entienda que algo que ha sucedido en la relación te ha dolido, que necesites, imagínate que necesitas un cambio y necesitas que esa persona pues haga lo posible también por ese cambio. Tú puedes esperar a que la persona se dé cuenta, pero supongo que te interesa que cuanto antes esa persona vea lo que quieres que vea y, por supuesto, acierte a la hora de hacer el cambio. Si está por la labor de hacer el cambio y tú le das la pista de cómo puede acertar, evidentemente es más fácil que suceda. Entonces, mejor cuanto antes, si tú se lo explicas, eso va a suceder, estás acelerando el proceso. Imagínate, por ejemplo, en el ámbito de tu trabajo. Tú sabes que quieres o necesitas una subida de sueldo, puedes esperar a que tu jefe un día se levante súper generoso y te la proponga, o puedes mover tú la situación, es decir, puedes analizar lo que está sucediendo en ese momento laboral, intuir un poco por dónde van los temas en el departamento, hacer un poquito de investigación de qué posibilidades hay, quizá preparar una pequeña reunión con ese jefe y explicarle tu situación. Oye, llevo 10 años cobrando lo mismo, cobro un fijo, cobro un variable, me gustaría que planteáramos qué tiene que pasar para que yo pueda optar a una subida de sueldo. Y bueno, pues empezar a hablar de aquello. Puedes esperar, como digo, a que las cosas pasen o puedes moverlas hacia adelante y hacer que pasen. ¿Es la garantía de una subida de sueldo? No, pero muy posiblemente no solo aumenta las posibilidades y probabilidades de que eso suceda, sino que si sucede será muy posiblemente porque se ha pasado por esa conversación antes. ¿Quieres tener más ayuda en casa de tus hijos, de tu pareja? Eso obliga de alguna manera a que posiblemente aceleres el proceso y tengas esa conversación incómoda. Un cambio de mentalidad, entonces, es lo que nos hace falta, como ves, para empezar a ser muy claves en la manera de abordar estos asuntos, no dejar que las cosas sucedan en los ritmos de cada cual, que por cierto, por esto que te decía de la ayuda en casa, ¿a quién le va a apetecer ayudarte más en casa? Probablemente a nadie. Ahora, si quieres que suceda, tú eres la primera interesada o el primer interesado, ten esa conversación, acelera el proceso y facilita el que la otra parte acierte. Este cambio de mentalidad del que te hablo, que en definitiva es un cambio de mentalidad que quieres para ti, por ejemplo, pues quizá hay que empezar a ser intencional en ello también y empezar a hacerlo con lápiz y papel. Puedes dejar simplemente que el podcast te cale, que lo que hemos hablado simplemente se quede ahí, te dure durante unas cuantas horas, te esté a lo mejor martilleando durante un par de días. Ahora, si no eres intencional en coger lápiz y papel y empezar a tomar notas de cuáles son los ámbitos en los que podría ser intencional en esto y empezar a aplicarlo, intentar interiorizar esos ejemplos que acabo de ponerte, muy posiblemente simplemente vas a dejar que las cosas pasen, pero no estarás haciendo lo posible porque sucedan de manera acelerada y acertada. Voy a parar aquí un momento porque hay algo súper importante que quiero contarte, pero no te vayas porque a la vuelta de estos 2 minutos quiero explicarte precisamente la segunda parte del plan que tiene que ver con acertar. Permíteme esta breve interrupción para hacerte una invitación muy directa. No sé si sabes que los cristianos somos una de las poblaciones más desatendidas a nivel de salud mental y muy confundidas también porque no tenemos demasiados contenidos profesionales que transiten estos temas desde la ciencia y la fe cristiana. No nos sirve la autoayuda y no es que queramos mezclar la fe con la psicología, es que en el cristiano todo eso ya va junto.
Para dar respuesta a estas cosas existe el movimiento paraquenosvayabien.com y te animo a visitarlo, a patrocinar en esa web, porque gracias a cada vez más personas que ya han dado ese paso estoy pudiendo crear contenidos como este podcast y muchos otros para que cada vez más personas en todo el mundo estemos aprendiendo a ayudar también a otros y dando respuesta a los retos que vivimos con un mensaje completo y contundente. ¿Te imaginas el alcance que tiene todo esto? Si alguna vez has pensado, quiero hacer algo por la salud mental y no sé por dónde empezar, esta es una posible manera. Visita Para que nos vaya bien, forma parte de la solución patrocinando con esa pequeña aportación esos materiales por una salud mental para todos, incluidos los cristianos. Hasta aquí hemos hablado de acelerar los procesos, no conformarnos simplemente con que las cosas pasen, no tener que estar viéndolas venir, como diríamos en castellano, esperando simplemente esa especie de alineación de planetas que nos traiga el cambio que necesitamos, sino que influye muchísimo las decisiones que tomamos. No podemos decidirlo todo, pero hay cosas que sí que tenemos en la mano y lo que queremos es influir en el cuándo, pero también queremos aceptar con el cómo. Queremos que las cosas sucedan cuanto antes, por eso las aceleramos en el momento que intervenimos. Siempre que sea adecuado acelerar, evidentemente se entiende, hay situaciones que no nos convendrá acelerar y en ese caso nuestra intencionalidad tiene que ir más bien en frenar. Pero cuando dejamos que las cosas pasen simplemente sin intervenir por una cuestión de pasividad, no de estrategia, lo que sucede es que las cosas tardan mucho en suceder o no suceden. Hemos hablado aquí de cómo esa intencionalidad ha facilitado, puede favorecer el que las cosas pasen antes, pero me interesa contarte también y que hablemos de cómo esa intencionalidad, ese intervenir, puede ayudar a la parte del cómo. Cuando estamos hablando de cuestiones sobre todo que tienen que ver con lo interpersonal, es súper importante que podamos explicarle a la otra persona de qué manera queremos que contribuya a ese cambio que necesitamos. De nuevo, puedes dejarlo al azar, puedes dejarlo a su mejor entender, pero siempre va a haber una contraposición de intereses. Esa persona va a hacer lo que le conviene a ella hacer. Quizás si es una persona que es de la mentalidad del mínimo esfuerzo partido por dos, pues no le va a poner mucho ánimo al cambio que tú necesitas, más bien va a intentar perpetuarse en la situación que ya está porque le favorece más y a ti te deja en una situación de abuso, pudiera ser. Ahora, si tienes algo en tu mano para poder hacer un cambio y no solo acelerarlo, sino además acertar y que favorezcas que esa persona acierte, hazlo, porque lo que tienes en la mano a veces es muchísimo. Fíjate que estábamos hablando de pasividad. Lo contrario de la pasividad es ser asertivos, es movernos activamente, siendo honestos, siendo justos, siendo amorosos a la hora de decir las cosas, pero diciéndolas. Y no es lo mismo dejar que ese amigo, por ejemplo, resuelva un malentendido a su manera, que tú le expreses tu necesidad asertivamente, seas honesto, oye, mira, esto es lo que ha sucedido, para ser justos sería importante que hagamos un cambio y necesitamos hacerlo para tu bien y para el mío. Así que, ¿cómo podríamos hacerlo? Te lo digo con mucho cariño, pero necesito un cambio. Estás acelerando el proceso, no simplemente dejando que esa persona lo haga cuando le apetezca o no lo haga, y estás además promoviendo el acierto. Proponle tú entonces un cambio. Es lo que diferencia, por cierto, una crítica sin más, una crítica incluso destructiva, de una constructiva. Lo que hace que una crítica sea constructiva no es solamente que digamos que es constructiva, es que estemos proponiendo algo concreto, es que estemos diciéndole a la persona cómo puede acertar. No es lo mismo que, por ejemplo, que quieras acercarte a tu jefe y decirle que quieres una subida de sueldo, que le ayudes a acertar, porque tú lo que quieres en realidad es una subida en el sueldo fijo, no en el variable. Con el variable no vas a poder contar más que una vez al año. Con una subida de sueldo fijo, por pequeña que sea, tú vas a tener esa subida todos los meses. Si tú no quieres un sueldo, una subida de sueldo variable, sino que la quieres en el fijo, tendrás que decirlo en esa conversación intencionalmente para acertar, para favorecer que la otra persona acierte. Muy seguramente vas a tener que ser específico. Así que la manera de ser intencional en ese caso es esa especificidad. No es igual en casa, por ejemplo, cuando estás pidiendo que te ayuden a su manera, por encima, de cualquier forma, que tú les expliques específicamente en qué cosas necesitas ayuda. No necesitas que te estén limpiando el auricular del teléfono. Lo que
necesitas es que te estén ayudando a pasar la escoba o que te puedan estar ayudando a limpiar el polvo o a que recojan todos esos calcetines que tienen tirados en la habitación. Todas esas cosas que tú no digas, la otra parte las tiene que imaginar y simplemente además incluso le estás dando hasta la posibilidad de ignorarlo. Así que vuelvo a la conclusión del inicio y cierro con esa nueva visión de nuevo. Si no eres intencional, es mucho más improbable que las cosas pasen cuando y cómo tú las necesitas. Tienes posibilidades reales de acelerar y de que los otros acierten en el proceso de cambio. Sobre todo cuando tiene que ver con la intervención de otras personas, no te pierdas la posibilidad de ser estratégico, de ser asertivo, de hacer lo que hay que hacer, porque eso es un recurso que tienes en tu mano para poner orden y así no dejarás que las cosas simplemente pasen al azar, sino que estarás haciendo lo que hay que hacer para moverlas hacia adelante y en la dirección correcta. Muchas gracias por acompañarme en este episodio. Espero que te haya gustado esa nueva perspectiva con la que lo hemos abordado y te animo a que aproveches el resto de contenidos que puedes explorar desde lidiamartin.com y también en la plataforma paraquenosvayabien.com con algunos contenidos exclusivos. Si te resulta útil todo esto, súmate a este movimiento por la salud mental también para los cristianos y te veo en breve en el próximo episodio del Mundo con otros ojos.